Saludos, les habla Ana Beatriz de Cita Divina y seguimos con la serie Salí de Babilonia. Y hoy nos toca el episodio número 10. Y en el episodio anterior hablamos sobre la religión mundial. Y en este episodio comenzaremos a hacer la transición del ámbito religioso al político. Y hoy voy a hablar de 3 personajes relacionados con el sistema de Babilonia, que sirven como símbolos para entender lo que sucederá en los últimos tiempos. Y los 3 personajes son, uno el anticristo, otro es el profeta, el falso profeta, y el tercero es la gran ramera. Ya mencioné a estos personajes en otros videos. Hablé de la ramera en el episodio 8, titulado 2 ciudades y 2 mujeres. Y de los otros 2 hablé hace casi 2 años en un video de la serie Revelación titulada 2 bestias y una religión. Sin embargo, decidí hablar de nuevo de ellos porque daré otros detalles complementarios y quiero que los veamos a la luz de la serie Salí de Babilonia. Comencemos hablando de los primeros 2 personajes a los cuales la Biblia llama bestias, y eso es a ambos. La bestia número 1 es el anticristo y la bestia número 2 es el falso profeta. Y la palabra bestia en el texto griego es therion, que también podría traducirse como animal peligroso, salvaje o venenoso. Y esto creo que lo describe bien porque estos personajes son seres peligrosos que van a envenenar a la humanidad con maldad y con sus mentiras. Y en la descripción de las bestias dan la apariencia de ser animales mitológicos o casi podríamos decir de ciencia ficción, pero en realidad no son animales, sino son símbolos de algo más y la Biblia nos va a ayudar a interpretar. Y aquí quiero aprovechar a hacer un paréntesis. Pues antes de entrar a la descripción de las bestias, quiero hacer un paréntesis para explicar algo. Porque muchas veces la profecía solo nos da claves y es como el juego de rompecabezas, si lo han jugado, el puzzle. Al principio solo tenemos piezas individuales que no revelan mucho, son individuales y no hacen mucho sentido, pero conforme uno va uniendo una pieza con otra que es similar y que van casando, entonces la gráfica va tomando forma. Y solo hasta el final vemos el panorama completo. Pues así, algo similar es la profecía bíblica. Nos da información aislada, pero conforme vamos uniendo las piezas, conforme vamos uniendo los puntos, el panorama se irá aclarando. Así que dicho esto, vayamos ahora a la descripción de estas 2 bestias y comencemos por la primera, que es el anticristo. Y sobre esta primera bestia dice lo siguiente en Apocalipsis 13, dice: vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora quiero que vayamos desglosando esta imagen, porque como les dije, no es que sea un animal que se va a presentar literalmente, sino que va a ser una imagen. Entonces, ¿qué representan? Las 7 cabezas representan 7 reinos, y esta interpretación está en Apocalipsis 17 y dice, el versículo 9 y 10, dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahí nos da unas claves y algunos interpretan estos 7 reinos como los 7 imperios que han existido en la historia, los mayores. Y cabal, como dice el Apocalipsis 17, dice 5 han caído, y esto algunos lo interpretan como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Son imperios que han tenido que ver con Israel. También dice que uno es, y en el tiempo de Juan el que era es Roma. Y también habla de el otro aún no ha venido, y ese se refiere al anticristo que durará breve tiempo
es decir, 3.5 años. Después vamos a los 10 cuernos que representan 10 reyes, y esto lo dice Apocalipsis 17 del 12 al 13. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces estos 10 reyes, o tal vez los podremos llamar gobernantes o presidentes o líderes, serán elegidos cuando el anticristo salga a la escena. Y todos estos unidos formarán el gobierno mundial, que van a tener con un mismo propósito, pero estarán al servicio del anticristo. Y su poder, dice, solo durará 1 hora, que es por un corto tiempo. Y la descripción de animales que leímos en Apocalipsis 13 está también relacionada o vinculada con la visión que recibió Daniel, porque las imágenes son muy semejantes. Y él dice que él también vio unas bestias salir del mar, las cuales representan reinos en la historia. Eso está en Daniel 7. Y ahí nos explica, cuando uno estudia a Daniel, uno ve que el leopardo es Grecia, y el oso es Persia, y el león es Babilonia. Entonces, atando la simbología de Daniel con Apocalipsis, vemos que la descripción de esta bestia, que es el anticristo, va a ser como Grecia, como Persia y como Babilonia en cierta forma. Y cuando estamos hablando del anticristo, no solo estamos hablando de una persona, sino también del sistema del anticristo. Entonces va a tener semejanza a Grecia, a Persia y a Babilonia. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto al dragón que menciona, el texto hace referencia al dragón y dice, el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Entonces el anticristo va a recibir el poder, el trono y la autoridad ¿de quién? Del dragón. Ahora, el dragón tampoco es un animal real, sino que es una figura que representa a Satanás. Eso está en Apocalipsis 12:9. Si se fijan, no estamos adivinando, estamos interpretando con la Biblia misma. Y en Apocalipsis 12:9 dice lo que es el dragón. Dice, el gran dragón fue arrojado y la serpiente antigua, que es la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, ¿quién es el dragón? Satanás. Y el poder entonces del anticristo no viene de sí mismo, sino de Satanás. Y el anticristo no va a ser un hombre común, sino que probablemente va a ser poseído por el diablo. Y en él va a estar concentrado todo el poder del mundo y va a formar el gobierno mundial. Y en unos versículos más adelante, en Apocalipsis 13:7, dice, también se le dio autoridad, eso es, al anticristo se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí es donde hablamos de este gobierno mundial. Y hay mucho más que hablar de este gobierno mundial, pero lo voy a dejar para el próximo episodio. Y vamos a hablar también otros detalles del anticristo para entonces. Pero ahorita vayamos a la descripción de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y en el versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En la simbología bíblica, el cordero se refiere a Jesús, que es el Cordero de Dios. Por lo tanto, esta bestia va a dar la apariencia de ser como Jesús, pero lo que habla y enseña se alinea a la mentalidad de Satanás, que ya vimos que es el dragón. Y por eso a la segunda bestia se le conoce como el falso profeta. Y él es quien va a formar la religión mundial. Y esta religión va a comenzar como algo que va a parecer muy bueno, pero al final va a ser evidente que el objetivo del falso profeta va a ser promover la adoración al anticristo. Y esto está escrito en Apocalipsis 13:12 y dice, y esta bestia, que es el falso profeta, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, porque el anticristo le va a dar poder. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, que es el anticristo.
La adoración también es para Satanás, como dice en el versículo 4. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La forma en que el falso profeta va a convencer a la gente no es solo con palabras sutiles y engañosas, sino que también va a realizar milagros y señales. Y esto lo vemos en el capítulo 13 al 15 del capítulo 13 de Apocalipsis, y dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí parecería como que va a usar el profeta trucos o magia o algún poder satánico, y es muy probable, pero también debemos de ver algo, que esto que hable una imagen, bueno, ya existe la tecnología de los hologramas que crea la ilusión óptica que podría hacer esto posible. Y un ejemplo de esto, no sé si lo han visto, pero es un experimento que llamaron el gigante, que es un aparato de holograma que muestra personas que son reales moviéndose, pero su imagen ellos son pequeñitos, pero su imagen es proyectada para que parezcan gigantes. Y esto lo sacaron en varias ciudades del mundo, y bueno, esto es solo una simple muestra, porque la tecnología en realidad está mucho más avanzada, y con ella pueden engañar a la gente con facilidad. Así que esto ya podría suceder sin ningún problema. Y quiero hablar también de otra tarea del falso profeta, que esta va a ser promover que la gente se ponga la marca del anticristo. Y esto está en Apocalipsis 13 del 16 al 17, y dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pues esta marca en la mano o en la frente van a servir como comprobante que la gente adoró a la bestia. Y quien no tenga esa marca no va a poder comprar, ni vender, ni viajar, ni trabajar. ¿Les suena familiar? Bueno, este es el control que vimos en la pandemia. Ante eso no es difícil imaginar cómo esto se puede implementar fácilmente en el día de hoy. Además, los avances tecnológicos ya hacen esto muy factible. Pero lo delicado de la marca de la bestia no es el castigo por no ponérsela, debo decir. Y esto es muy importante entenderlo, porque lo peor es que quien lo haga va a perder su salvación y va a recibir el castigo eterno. Oigan la consecuencia de la perspectiva de Dios de quien se pone esta marca. Está en Apocalipsis 14 y dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto es tremendo, las consecuencias eternas de ponerse esa marca. Y esto es realmente lo más serio de la marca de la bestia. Esto era muy importante hablarlo, y posiblemente lo vamos a mencionar también la próxima vez. Pero ahora vayamos al último personaje, que es la gran ramera. Y bueno, en el episodio 8 ya hablamos de este personaje, así que solo quiero hacer unos comentarios complementarios. Pero antes de entrar a estos comentarios complementarios que no mencionamos la vez pasada, quiero que recordemos qué representa esta mujer.
Y la gran ramera representa a los creyentes que debían ser parte de la novia, pero se prostituyeron con los reyes del mundo y se aliaron con la bestia y su sistema. Entonces era parte del pueblo de Dios que traicionó a Dios. Entonces se convirtió en una gran ramera. Y algo que no comentamos la vez pasada es sobre el nombre que lleva escrito en la frente esta mujer. Y en Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este nombre contrasta con lo que llevaba escrito el sumo sacerdote de Israel, que decía santidad a Jehová. Y esto es lo mismo que es llamado a la novia a hacer, a buscar la santidad, a llevar santidad en su frente, no ramera ni Babilonia, ¿verdad? Y quiero leer en primera de Pedro 1 este llamado al remanente fiel, y dice: así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Todos nosotros estamos llamados a esta santidad y también al sacerdocio, como lo dice en 1 Pedro 2, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Digo esto como contraste, como la ramera lleva Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones. ¿Y qué es el llamado a la novia? Dice santidad a Jehová. Y otro punto interesante que quería comentar sobre la ramera es que la Biblia la describe sentada sobre 3 cosas. No sé si se dieron cuenta al leer Apocalipsis 17, pero sobre 3 cosas diferentes, y vamos a comentar cada una de ellas. Pero ¿qué implica estar sentado? Es como estar asentado sobre algo o también dominar sobre algo. Ahora veamos cuáles son estas 3 cosas sobre las cuales se sienta la ramera. En Apocalipsis 17:1 dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y más adelante, en el versículo 15, habla de lo que representa esto y dice que las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿qué son? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces la base donde está la ramera no es solo un lugar o nación, sino que tiene representación en todo el mundo. Además de ejercer influencia sobre muchos pueblos y culturas. Y otra cosa que dice es que está sentada sobre 7 montes. Eso está en el versículo 9. Dice: para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y la interpretación más común de esto es que es Roma, porque la llaman ciudad de las 7 colinas. Entonces era como una conexión muy obvia. Sin embargo, debo señalar que no es la única ciudad que está sentada sobre 7 montes. Yo me di a la tarea de buscar cuáles ciudades tienen 7 colinas o montes y me sorprendí. Hay realmente muchas. Pero las que más me saltaron a la vista son 3. Es Roma, Jerusalén y Meca. Y lo interesante es que las 3 son centros religiosos. Una del cristianismo, otra del judaísmo y la otra del islam. Y tal vez la descripción de Apocalipsis aplique las 3. Y que la unión de este trío va a formar la base de la religión mundial, como lo comentamos en el episodio anterior. Y por último, vemos que la ramera está sentada sobre la bestia. Eso está en el versículo 3. Y dice: me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, entonces está sentada sobre la bestia. Y este hecho implica que la mujer está usando a la bestia, está montada sobre ella, pero también viceversa. Ambas están aprovechando la una de la otra, en realidad.
Sin embargo, este beneficio mutuo, dice la Biblia, que va a tener corta duración, porque sus días están contados y el fin de ambas vendrá pronto. Y quiero mencionar que el primero va a venir el fin de la ramera, pues esta va a ser traicionada y destrozada por los reyes que sirven al anticristo. ¿Se recuerdan de esas 10 coronas? ¿Verdad? Ahí estamos. Ellos mismos la van a traicionar y eso está en Apocalipsis 17:16. Dice, y los 10 cuernos que visten la bestia, estas aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ellos mismos se van a destruir uno al otro. Y más adelante viene el fin de la bestia, el profeta, y con ellos van a ir todos los que le siguieron. Está en Apocalipsis 19:20. Está al final del milenio y dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y ahora vamos ya conectando más piezas en la profecía bíblica con esto que acabamos de estudiar. Miren, tal vez no hemos conectado todos los puntos, por supuesto que no, pero conforme vayamos avanzando, conforme vayan avanzando los eventos, vamos a poder reconocer dónde están las conexiones y ver el panorama general. Lo importante es ir estudiando esto, tener conciencia de qué significa cada pieza que nos está llegando y comenzar a conectarla. Y lo impresionante es que nunca antes en la historia se han conectado tantos puntos de la profecía como ahora, como este tiempo. Y quiero cerrar este episodio leyendo el mensaje que Pedro nos da sobre la importancia de la profecía bíblica y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es nuestra esperanza. Y en el próximo episodio hablaremos del gobierno mundial. Así que nos vemos hasta entonces y les deseo bendiciones a todos. Hasta la próxima.